Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos, un nuevo episodio de Zona Franca para hablar, por supuesto, de la tormenta política, de lo que se pensaba iba a terminar con la salida de Laura Saravia y Armando Benedetti y que terminó convirtiéndose en el gran dolor de cabeza para el presidente Gustavo Petro. Benedetti, que fue su gerente de campaña, prendió el ventilador decepcionado, triste y aburrido con el trato, dice él, que este gobierno le dio a él que dice ser a quien le deben el triunfo de la izquierda. Entonces, lo que te estoy diciendo ahora es que, ese tratamiento, y ayer el presidente, no, es que tengo afán. O sea, en América yo hice 100 reuniones, yo hice 15 millones de pesos, es más, por mí no gana. Entonces uno, así sea de hipócrita, uno va a decir a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dio ayer, marica, yo no sé, además, yo lo que te voy a decir no es una... Cada audio, cada revelación es más grave que el otro, asqueante y resquebraja, por supuesto, el gobierno Petro, amenazado ahora por los secretos de Benedetti, que dice tener arsenal para acabar con la vida de él y con la vida de los demás, refiriéndose, por supuesto, al entorno del primer mandatario. No es amenaza, pero tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo. Te lo juro por la vida de Dios que no pasará nunca. Nos hundimos todos, nos hagamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la puta de... La última revelación de Benedetti fue en entrevista con Semana, que ha revelado las grabaciones y que tiene que ver con su adicción a sustancias psicoactivas y sugerencia, por supuesto, de que el presidente Petro también consume cocaína. Al paso le salió su jefe, quien era su jefe directo, el canciller Álvaro Leiva, que intentando muy seguramente minar su credibilidad, le dijo lo siguiente. A Benedetti, ¿cómo se le puede creer? Es que es increíble. Él mismo dice, yo soy un drogadicto. Pónganse ustedes a pensar. ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Pero más allá del trato denigrante de Benedetti a Laura Saravia, que se decía era la mujer más poderosa del gobierno Petro, y la molestia del ex embajador porque no le cumplieron con acuerdos políticos, está el manto enorme sobre la financiación de campaña del presidente Petro. Con tanta mierda que yo sé. Que nos jodemos todos, sí, que tú me jodas a mí, yo lo jodo, pero se caen las torres. Y muchas preguntas, por supuesto, a estas alturas alrededor de este escándalo, si el narcotráfico financió al presidente Petro, qué es lo que sabe Benedetti y una no menos importante, ¿tiene gobernabilidad el presidente Petro? Ese es el tema de discusión esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Es la historia de la traición política y en medio de la andanada de Benedetti, vulgar como suele ser, mandó a estudiar a Laura Saravia intentando darle un mensaje alrededor de lo que iba a pasar si no le cumplían con los caprichos, burocracia o espacio político, que era lo que quería. Tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el Liverpool Tachomín y por qué empezó. Ahí te da la clave de todo lo que te va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje. Es una respuesta a una forma de hijo de putas de ustedes. Una respuesta a una hijo de putada. No hay chantaje todavía. Me da pena con ustedes el lenguaje, hijo de puta, bruta y todos los calificativos que se le puedan ocurrir salieron de la boca de quien era uno de los hombres y quería ser el segundo hombre más importante del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta noche, para hablar de la tormenta política, de la crisis, del momento impensado para el presidente Gustavo Petro, está con nosotros Carlos Arias, que es analista político. Doctor Arias, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Buenas noches a toda la audiencia y a los compañeros de panel. Gracias, señor. Está con nosotros en este panel esta noche José Cuesta, que es concejal de Bogotá por el Pacto Histórico. Concejal, un gusto, buenas noches. Buenas noches, María Camila, buenas noches a los panelistas y buenas noches a todos los televidentes. Gracias por la invitación. A usted por aceptar el diálogo. Está con nosotros el senador por el Centro Democrático, Ciro Ramírez. Senador, buenas noches, un placer. Muy buenas noches, María Camila, buenas noches a los televidentes y a las personas que nos acompañan aquí en el panel. ¿Cómo están interpretando ustedes desde la oposición lo que está ocurriendo con el presidente Petro, con Laura Saravia y este capítulo con Armando Benedetti? Pues primero que todo, María Camila, lo interpretamos en una lamentación. En este caso pierden los colombianos, pierde el debate político, pierden los argumentos y pierde sobre todo la gobernabilidad. Estamos ante un momento que puede llamarse el limbo,
porque mientras el gobierno se ha dedicado 10 meses a dar explicaciones, ¿quién gobierna el país? Primero lo del hijo, lo del hermano, ahora lo de Armando Benedetti, Laura Sarabia, el cambio de 10 ministros. Cambiar 10 ministros es casi que decir que se va a comenzar de nuevo un gobierno. Ahora este escándalo que parece de proporciones mayores, creo que es el más grave de los últimos años, décadas se puede llamar. Y lo que queremos los colombianos es que alguien se preocupe por el empleo, por la salud, por la infraestructura, por la seguridad, por las reformas sociales que están en tránsito en el Congreso. La pregunta es, ¿quién nos está gobernando en este momento? Si el presidente en este momento está dedicado a cómo resolver este asunto y qué respuesta le va a dar a los colombianos. Yo creo que es un momento de sensatez, es un momento de dar calma, pero los colombianos exigen respuestas y es un momento de resolver todos los interrogantes que surgen después de este escándalo. Concejal Cuesta. ¿Cómo interpretamos nosotros esta tormenta, como usted bien lo señaló? En primer lugar, queremos decir que esta tormenta tiene un objetivo estratégico, y es tumbar a Petro. Para nadie es ningún secreto que están aplicando así fielmente todo el libreto del golpe de Estado blando. Tratar de minar la confianza pública en la política económica, desmoralización en las Fuerzas Armadas, aumento y fortalecimiento de la polarización y, por supuesto, tratar de aislar políticamente en el plano internacional al gobierno de Petro para que al final todo conduzca hacia la comisión de acusaciones. Su tesis es que Armando Benedetti es un infiltrado de la derecha. Entonces, es evidente por los hechos que están mostrándose ahora mismo, es que el objetivo inmediato es lograr llevar al presidente de la República a la comisión de acusaciones de la Cámara. Mire esto, no sé si ya lo radicaron, pero pues lo anunciaron. El ex candidato a la presidencia de la República, Fico Gutiérrez, va a interponer o ya interpuso una acción penal en contra del presidente. Igualmente lo va a hacer el colega de nuestro panelista invitado, también del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, una denuncia de similares características de carácter penal en contra del presidente, y eso terminará inevitablemente en la comisión de acusaciones. ¿Por qué se está dando esta tormenta? Como usted me hizo una pregunta sobre cómo interpreto este fenómeno. Quiero decirle una cosa, y esta tormenta no va a acabar aquí, no va a acabar aquí. Tienen seguramente preparado otra serie de actuaciones en función del libreto, porque como les digo... Pero es que usted me habla de golpe blando, de libreto. ¿Es un libreto y un golpe blando de quién? Bueno, muy importante entonces aclarar lo siguiente. Es que cuando nosotros prometimos en serio adelantar un proceso importante de reformas sociales, sabíamos de antemano que aquí hay sectores poderosos que no quieren que les toquen sus privilegios. Usted me invitó aquí un día a que habláramos de las EPS. Por supuesto, las EPS no están solas, ahí hay unos sectores políticos, económicos poderosos que los acompañan. Es que son por encima de 78 billones de pesos. Pero, concejal, el escándalo es por déjeme terminar. el embajador. Dos. El hijo, el hermano. Segundo. Del presidente. Hay en estos momentos un terrible pánico en las élites colombianas. ¿Sabe por qué? Porque se tomó una decisión política muy importante por el presidente de la República, Gustavo Petro, y es de aceptar la presencia de la CPI, la Corte Penal Internacional, que va a tener, entre otras cosas, la responsabilidad de adelantar los procesos de investigación penal sobre los delitos de lesa humanidad. No me ha respondido, concejal, me da pena con usted. Armando Benedetti era un infiltrado de la derecha. Ahora vamos a mirar. Entonces, pero déjeme terminar un poco la idea. Eso es lo que está causando realmente una histeria por parte de estos sectores que se oponen, en primer lugar, a que se adelanten importantes reformas sociales, la laboral, la pensional, la de la salud, y del otro lado el temor a que definitivamente se acabe con el reino de la impunidad. Ese es el motivo por el cual hay una contradicción política permanente del presidente de la República con el fiscal general de la Nación, que está sin duda alguna aquí, en medio de este proceso, porque es, entre otras cosas, el jefe de la oposición. Y quiero decir lo que ya señaló el presidente Petro. Me da pena con usted, y al final vamos a terminar en Benedetti. Para que podamos avanzar en el debate. Por tercera vez le quiero preguntar, ¿Armando Benedetti es un infiltrado de quién? ¿De la derecha o de quién? Entonces, pero después quiero decir algo sobre el tema de la fiscalía, pero bueno,
Vamos sobre el tema de Benedetti. El tema de Benedetti, lo primero que queremos decir es que debe ir a la Fiscalía General de la Nación y asumir pues esa responsabilidad frente a la Fiscalía y que diga lo que tiene que decir. Ahora, lo primero que quiero señalar es lo siguiente. ¿A cuál de estas tres versiones de Uribe le creemos? De Benedetti le creemos. La primera, una amable y sensata renuncia en donde dice que no tiene nada que ver, ni tiene nada que aportar, ni nada que enjuiciar de los comportamientos políticos del presidente Petro y que además lo respalda y que le agradece que lo haya tenido en cuenta en la designación como embajador de Venezuela. Luego aparecen los audios y luego una tercera versión de Benedetti. Dice que va a denunciar penalmente a la revista Semana. Y por último, pero quiero para que quede claro, desde el pacto histórico estamos exigiendo que el señor Benedetti vaya ante la Fiscalía y aclare esas versiones que ha señalado. Y lo último, señor, a propósito de la declaración de Laura Sarabia que se emitió sobre las 3 de la tarde, me imagino que es importante tenerla en cuenta. por supuesto. En esos audios, porque el mismo Benedetti acusa a la revista Semana que fueron descontextualizados. Ojo con esto, importante decir, y lo están diciendo incluso gentes que no están, tienen, digamos, una afiliación política identitaria con Petro, y es que sí sería importante para la opinión pública, para la sociedad colombiana, conocer los diálogos, porque él está hablando con alguien. ¿Qué le respondía su interlocutor o interlocutor en este caso? Termino diciendo con esto, para el pacto histórico, en relación con el tema de Benedetti, es fundamental lograr llegar a la verdad y que efectivamente la responsabilidad que él pueda tener en lo que él señala, pues que sea asumida desde el punto de vista jurídico. Carlos. Bueno, yo tengo varias consideraciones. La primera es que, y voy a citar una columna de opinión que me permitió Razón Pública publicar el día de hoy, y claramente hay una deslegitimación del oponente bajo una estrategia de comunicación. Esa deslegitimación del oponente está asociada a los diferentes cruces de mensajes entre Laura Sarabia y Armando Benedetti. Esa deslegitimación busca básicamente generar una victimización sobre uno de los dos oponentes, y eso va y viene. Lamentablemente esa deslegitimación se convirtió en un boomerang desde el que, creo yo, desde mi mirada, después de revisar los análisis de discurso, se devolvió, es decir, se le devuelve la deslegitimación a Armando Benedetti, que no logra deslegitimar. ¿No puede hablar de fuego amigo o autodestrucción? Sí, claramente sí. Desde el análisis de discurso, sí. Hay un fuego amigo que emite inicialmente Armando Benedetti, en el que cae en el juego Laura Sarabia, que se ve envuelta como una víctima al lado de Mar Elvis, y luego ese ejercicio de legitimación emocional que está alrededor de la victimización, alrededor de exacerbar emociones para mostrar a una persona que es culpable y responsable, para mostrar a una persona que de una u otra forma, desde el abuso de poder, infringió las normas y mandó a una persona al polígrafo, muestra claramente que lo que verdaderamente está sucediendo hoy en el país es que hay un fuego amigo que fue emitido por una persona y se le convirtió en un boomerang. Esa es una primera cosa que quiero señalar. La segunda, es muy importante dejarle claramente a la audiencia los elementos conceptuales que definen el golpe blando. Y creo que aquí estamos cayendo continuamente en una cortina de humo emitida por personas que pertenecen al pacto histórico. Yo entiendo el sesgo ideológico que hay presente en esta mesa, pero hay que dejarlo así absolutamente claro. No hay un golpe blando. ¿Y por qué no hay un golpe blando? Porque es que el golpe viene desde lo que usted mencionaba. Desde adentro. Es desde adentro, no hay ningún tipo de ataque. Napoleón decía que cuando su oponente se está cayendo, lo único que uno debería hacer es dejar que se caiga. Y es lo que ha venido sucediendo en el gobierno nacional. La deslegitimación no viene de ningún actor de la oposición, porque lamentablemente, y perdón con el doctor Ciro Ramírez que está aquí con nosotros, tranquilo, no hay un líder de la oposición, no hay consolidado un líder de la oposición. Lo que sucedió en las últimas 2 semanas es que al interior del gobierno se fragmentó la coalición, se fragmentó el discurso y se empezaron a atacar entre ellos. No hubo nadie de la oposición que los atacara. Tercera consideración y última, déjeme terminar, concejal. Tercera consideración y última, y es con respecto al tema mediático. Efectivamente, a los audios de Semana les falta el lado B del cassette o el lado B del disco. Es necesario que Revista Semana entregue
con quién se conversó y la contextualización completa de los audios para tener un panorama completo. Ese ejemplo me gusta. El lado A, que era del cassette, que es Armando Benedetti, y el lado B de la Laura otra persona. Sarabia. Pero el lado A Que es es Laura. demasiado grave. Puede ser Laura. No, él lo dice. Senador. Puede ser Laura, puede ser Laura. Digamos que, ya voy a terminar. Puede ser Laura, no lo sabemos porque él la señala, pero no hay ninguna voz que lo confirme. Y alrededor de eso es muy importante señalar lo último, y es que no podemos seguir continuando echando la culpa a la oposición de algo que está al interior del gobierno. Y es una falta de comunicación política asertiva. No han comunicado bien ninguna de las reformas, no han comunicado nada bien, absolutamente nada bien, la salida y entrada de ministros, y se ve claramente una debacle y una crisis institucional. Estoy de acuerdo con Carlos en lo siguiente. Yo le quiero decir a los colombianos. El discurso de la izquierda de la lucha de clases y las élites y la oligarquía y las EPS y ricos y pobres, ese discurso en este momento ya no cabe. Ya se les cae por la realidad, la evidencia es la mejor evidencia es la realidad. Y lo que estamos viendo hoy acá es que esto no se puede mirar aisladamente. Primero, el caso de Laura Sarabia y Armando Benedetti. Pero si nosotros vamos juntando todas las noticias de los últimos meses, vamos que esto puede ir concatenado con la situación del hijo del presidente de la República y uno de sus mejores amigos, que es Máximo Noriega, en el Departamento del Atlántico, que casi que va, digamos, ligado con respecto a la financiación supuesta ilegal, porque obviamente no me consta, no lo puedo probar, hasta ahora son insinuaciones, de la financiación ilegal de la campaña en la costa Caribe, cosa que también reitera Armando Benedetti. Entonces aquí no hay que crear fantasmas, y se lo digo al gobierno, yo creo que cabe la sensatez en este momento. Lo mejor es reconocer, pedir explicaciones y que le den respuesta a los colombianos de qué es lo que está pasando, qué está detrás de todo esto. Porque Armando Benedetti amenaza a Laura Sarabia diciendo que él puede decir quién financió la campaña y que se podría caer el mundo. Dice, él sé bastante como para acabar con el mundo. Cierro comillas, abro comillas otra vez, dice, o es que quieren que diga quién puso la plata en la costa. Entonces son preguntas que los colombianos quieren respuestas, y yo creo que hasta que no tengamos respuestas no podemos avanzar como país. ¿Cómo podemos estar hablando de la reforma a la salud del día de mañana, que está citado en la Cámara de Representantes, después de que esta mañana el presidente de la Cámara, Racero, dijo que no iba a citar, pero ahora sí citan, mientras no sabemos quién puso la plata en la costa, y que esto puede estar ligado a la financiación que supuestamente se robó el hijo de Gustavo Petro? Entonces ahora me están diciendo que puede ser un entrampamiento, entonces que el Centro Democrático entrampó y el fiscal entrampó al hijo del presidente, al hermano con las visitas a las cárceles, y ahora Armando Benedetti, que era la persona más cercana al presidente de la República, y a la jefa de gabinete. Es que no estamos hablando de cualquier funcionario del gobierno, estamos hablando de la jefe de gabinete de la presidencia de la República, que no es cosa menor. Entonces yo lo que digo aquí es, esto es sumamente grave, y yo creo que aquí hay que hablar a los colombianos con claridad. A los colombianos les importa es que le den mensajes de cómo le vamos a solucionar los problemas. Esto lo que hace es que pierdan todos los colombianos. Concejal Cuesta. Bueno, tres cosas. La primera, ¿ustedes quieren un nombre de la jefatura de la oposición? Porque es que me parece que es muy cándido decir que no hay una jefatura de la oposición. Yo les voy a dar el nombre ya. En su momento, recientemente, uno de los propósitos estratégicos del programa de gobierno del presidente Petro es la construcción de la paz total. Venían adelantándose unos diálogos importantes para suscribir una tregua, un cese al fuego con el Clan del Golfo. Y miren la respuesta del señor fiscal general de la Nación. Yo ahora mismo estaba en un debate también con Enrique Gómez Martínez, y le hice esa misma pregunta que les voy a formular a ustedes. Cuando está a punto de suscribirse un cese al fuego importante para el país, para que cese la violencia y acabe la muerte en este país, inmediatamente el fiscal le dice públicamente en medios de comunicación a las Fuerzas Armadas: desobedezcan a su jefe. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? En la tipología penal en Colombia, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso en la tipología penal? Primero que todo, eso se llama sedición. Pero si no deja responder, porque usted responde por nosotros, Carlos, nos pregunta y nos responde. Callado, Carlos. No me da espacio para responder. Bueno, Carlos, ¿sí? Me gustaría... Para que le responda el Hay varias cosas sobre lo que está señalando el concejal. La primera,
el líder de la oposición no es el fiscal, porque el tema de paz total no es un problema. O sea, los problemas de la paz total no son por las declaraciones del fiscal, discúlpeme. Los problemas de la paz total es porque se ha creado una estrategia errática que no tiene ni cronogramas ni calendarios. Y esto que le estoy diciendo... Y le da lugar para decir... Usted me pide que le responda, y estoy intentando responder. Y esto que le estoy diciendo no lo estoy diciendo solamente yo, lo dice el Centro de Estudios e Investigaciones en Seguridad de la Universidad Externado de Colombia. Lo invito a que lea al doctor Andrés Macías en Razón Pública. El doctor Macías señala varios aspectos. El primero de paz total, para no desviarme más de lo que creo que se está desviando la conversación, que no podemos llevar. Iba. Rápidamente para cerrar Entonces, este listo. paréntesis. Paz total está errada no por el fiscal y las declaraciones del fiscal, sino porque Danilo no ha logrado articular ni cronogramas, ni calendarios, ni cese al fuego estrictamente cumplidos por los agentes que están inmersos en paz total. ¿Y cómo Concejal Cuesta, califica usted usted esas es un hombre- declaraciones del señor Usted es un hombre, fiscal? concejal. Provocativas. No, sediciosas. Concejal. No, no, son senador. No, Concejal. no me parece, primero que No, todo, usted es un hombre en ningún momento he visto al usted es un fiscal hombre diciendo a la políticamente fuerza muy pública hábil y valoro que incumpla una profundamente- orden de su comandante en jefe. Perdón, usted es un hombre políticamente muy hábil y quiero regresarlo a la discusión central. Sí. ¿Qué es lo que sabe Armando Benedetti? Y quiero preguntarle si el presidente Petro tiene que estar esta noche asustado, preocupado por lo que sabe Armando Benedetti. Tranquilo, como lo dijo anoche. Ya le voy a decir por qué y vamos a entrar al tema. A ver, la financiación de la campaña de Petro costó del orden de 51 mil millones de pesos, que es exactamente lo que permite la ley, y todos fueron entregados, entre otras cosas, en el marco de unos créditos suscritos con la banca privada. Están ahí. Ahí está para que quienes quieran hacer la verificación, el cotejo de los ingresos, hagan los análisis respectivos. 2, bien lo dijo el presidente Petro en la mañana de hoy o ayer en la noche, hubo actores de la sociedad colombiana que querían hacer aportaciones. Inmediatamente, cuando expresaban esa voluntad, se remitían a que hablaran con Ricardo, el presidente de Ecopetrol actualmente. Ricardo Roa. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y que actuaba como gerente general de la campaña. Y ahí esos recursos que se aportaban debían pasar unos controles y unos protocolos y unos estándares que aseguraban la transparencia. Ahí están las cuentas. Yo le quiero No he terminado, aclarar, María Camila. no he terminado. Rápidamente Una cosa para importante, redundar, una cosa importante. Y adicionalmente quiero decir, porque yo fui el coordinador de la campaña en Bogotá, quiero decir lo siguiente. Ahora hablando con la gente de Cali, Medellín, la gente nuestra, eso que vivimos en Bogotá se vivió en todo el país. Realmente quien financió la movilización política y electoral del presidente Petro fue los sectores populares. Yo me movía, por ejemplo, todos los días en la ciudad de Bogotá, y el sancocho comunitario, los carros que prestaba la gente, la gasolina que entregaba la gente, en eso está, no se equivoquen. Le voy a decir una cosa, aquí hay una absoluta claridad quiero aclarar en el algo proceso con respecto de al fiscal. legalización de los recursos de la financiación de la campaña Primero, del María presidente. Y Camila, bienvenido todo con tipo de auditajes. Y termino con no esto. nos preocupemos con el Señor quién es Benedetti el líder de la tiene que oposición. darle respuesta de lo que dijo en los audios, Mire, que habían entrado no sé cuántos millones de pesos. Pues concejal, entonces el concejal, señor Benedetti yo le tiene quiero que ir ante la 15.000, fiscalía pero a decir mire, con claridad no nos cuál fue la preocupemos, suerte, mire, el destino y el origen de mire, esos no nos de esos preocupemos, recursos. no nos preocupemos de quién es el líder de la oposición en estos momentos. Preocupémonos ¿Cómo que no? Preocupémonos que exista oposición gravísimo. siempre para una democracia. Cuando exista un líder de la oposición, uno puede mencionar a muchos. Y uno dice, es que quiero ver una cabeza que sea el que lidere todo y el que llene los titulares de la oposición. Son preocupaciones válidas que para mí no es. A mí me preocupa es que Para mí, exista sí, en una cambio, oposición. lo más importante es la que yo defensa de la oiga, y a lo que le voy a democracia. decir lo siguiente es, usted dice que el fiscal es ahora el líder de la oposición o insinúa que puede ser el líder de la oposición. Porque los colombianos ahora critican eligieron al presidente Petro 4 Primero años. porque era amigo de Iván Duque, entonces no iba a investigar. Ahora que supuestamente no es amigo de Gustavo Petro, entonces también está mal que porque puede ser parcializado. Entonces al fin, ¿qué fiscal Y queremos? ahora, Porque, y mire dónde porque es muy va y o el porque plan. es enemigo, entonces no nos sirve ningún fiscal. Y mire dónde va el plan. Y segundo, Hoy ya y dijeron segundo, que el y segundo, presidente no tenía la y segundo, facultad para y terminar el segundo. nuevo fiscal, Pero imagínense. usted ha hablado De a uno, bastante, concejal, concejal. lo Déjenos escucho, terminar a senadora, nosotros lo y escucho. termino con esto.
Usted habla sobre la financiación, aquí hay muchas preguntas, lo del hijo, hay unas preguntas de ahora lo que sale con Armando Benedetti, hay unos portales que hablan de la financiación por parte de Maduro. Todo esto no está aprobado, pero esperamos que la justicia pues diga la última. Pero hay una investigación de La Silla Vacía, que no es un medio muy afín al Centro Democrático, y hay que decirlo, y es públicamente conocido, que está haciendo una investigación sobre una financiación de recursos no reportados sobre el pago de testigos electorales. Entonces, si uno junta todo esto, dice, hombre, ¿cuánta plata? ¿De dónde está la plata? ¿Y quién está entregando esa plata? Cuando uno junta lo del hijo de Gustavo Petro, que nada tiene que ver con el Centro Democrático, con lo de Armando Benedetti, que no tiene nada que ver con el Centro Democrático, entonces uno se pregunta, ¿quién nos va a dar estas respuestas? ¿Será que Armando Benedetti va a hablar mañana, la próxima semana, y nos contará a los colombianos lo que queremos saber y poder seguir adelante con el país y con la gobernabilidad? Porque a mí me preocupa, la verdad, independientemente de que sea oposición, es el desgobierno el que puede estar entrando a este país en este momento. ¿Desgobierno hablamos? ¿De qué hablamos de eso? Hay dos cosas importantes que hay que señalar. La primera es que la investigación de la Silla Vacía sí muestra que hay violación de topes. Lamento decírselo y que no lo haya podido leer usted en La Silla Vacía, pero sí hay violación de topes. Y ya se está investigando y eso ya se llevó a las entidades adscritas y órganos de control que lo tienen que vigilar y revisar. Dos, en aras del ejercicio, no es el presidente, y ahí sí estoy de acuerdo con el concejal, no es el presidente el que tiene que dar las declaraciones o que tiene que entregar más que las declaraciones, no es el que tiene que entregar las pruebas de lo que se está señalando de los topes exacerbados en la costa Caribe. Eso lo tiene que establecer Armando Benedetti, porque uno no puede ser tan ligero de señalar que se violaron algunos topes económicos en la costa Caribe o que hay 15.000 millones en una campaña si no tiene pruebas. Y eso yo creo que es un llamado importante que le reconozco al concejal que se debe hacer prontamente. Es decir, Armando Benedetti debe responder ante las autoridades por lo que ha dicho en público y por lo que se ha mencionado en los audios que por todos son conocidos. Y lo último que quiero señalar alrededor del tema es que para mí lo más importante para los colombianos es que los colombianos entiendan que esto no es de blanco y negro, sino que tiene una serie de escalas de grises asociados, que uno están alrededor de una estrategia de legitimación de oponente que se dio al interior del gobierno y no tiene nada que ver con la oposición. Y en esa medida el gobierno tiene que responder por esa situación que se presentó al interior de ellos. Dos, ese es el otro elemento que me parece importante que tenemos que tener los colombianos. ¿Qué pasa con la gestión? Llevamos 10 meses y aún no se ha empezado a implementar el Plan Nacional de Desarrollo. La reforma laboral y la reforma pensional están congeladas, según lo que dijo el doctor Racero. Seguramente va a pasar la reforma de la salud, pero tampoco se ven grandes movimientos. Y lo último, que es lo que yo quisiera que tuvieran en el radar los colombianos, es que sí, el fiscal sí se ha excedido. O sea, el allanamiento que tuvo a la Casa de Nariño es un procedimiento irregular e histórico del exceso de facultades que puede llegar a tener el fiscal general de la Nación. Antes de entrar, concejal, hablar de la gobernabilidad, si tiene o no el presidente Gustavo Petro, quisiera preguntarle, porque usted es un hombre que históricamente ha sido muy cercano a Venezuela y a los gobiernos de izquierda en Venezuela. ¿Qué tiene que ver Nicolás Maduro en todo este baile? ¿Hay la mano aquí de la izquierda venezolana en la financiación al presidente Petro? Ninguna. Entre otras cosas, porque leí por allí un documento que está circulando en las redes, aparentemente muy sesudo en términos intelectuales, para llegar a concluir que seguramente esos maletines de los que se habla a propósito de Laura Sarabia contenían recursos que provenían de Venezuela. Entonces estuve a punto y tentado de saber quién es, porque pues es anónimo el autor, y decirle al señor anónimo que definitivamente la geopolítica como teoría tiene que respetarse. Primero, no están en condiciones de aportar qué. O sea, empecemos en términos concretos. Pero no con sería un nuevo. número ¿Usted recuerda? Tan gigante, Diosdado Cabello con un número dijo en tan campaña gigante, presidencial que con Gustavo un número Petro tan había ido a gigante pedir plata a Venezuela. de migrantes venezolanos por todo el mundo, ¿de dónde van a tener plata para ayudar a qué? Eso en primer lugar desde el punto de vista pragmático. Y segundo, lo decía esta mañana la prensa, la gran prensa. Hombre, era absolutamente innecesario empezar a buscar unas financiaciones cuando la teníamos, debido al nivel de popularidad que se reflejaba en las encuestas con respecto al candidato a la presidencia, Gustavo Petro, tener que ir a buscar aportes externos, exógenos, cuando
fácilmente, como finalmente sucedió, se consiguió y se obtuvo los créditos necesarios para la financiación total. De tal manera que lo de Venezuela sí es parte de la telenovela. Yo creo que Senador Ramírez. María Camila, a mí me suena muy dudoso y muy extraño todo el cuento por donde comienza esto, que es la pelea entre Laura Sarabia y Armando Benedetti, y es la persona que les ayudaba en el servicio de la casa de Laura Sarabia. Marelvis, si no estoy mal, a mí me parece, Marelvis Mesa, que la tengan que trasladar en un charter hasta Venezuela y después devolverla, y esto fue creo que en enero o febrero, y resulta tan miedoso que hasta ahora resulta hablando con los medios de comunicación. ¿Qué pasó en todos estos meses? ¿Cuál es el cuento de la plata? Que los dólares, que después que 150, que 130... ¿Por qué no hablamos de las chuzadas? Entonces, todo esto suena muy raro y muy extraño por donde empieza a reventarse la pita. Y yo creo que hay mucho más de fondo en el cuento de Marelvis Mesa, porque hasta ahora es muy extraño y el cuento va hasta la mitad siempre cuando hablan de los fajos de billetes en dólares, que era lo de los viáticos y por qué entonces en efectivo. O sea, no es claro todo este cuento de Marelvis, y yo creo que ahí hay mucho más de fondo que lo que conocemos hasta hoy. Y lo segundo, pues hoy en la entrevista que usted hablaba hoy, que le hace Vicky Dávila a Armando Benedetti, él habla que es el mismo avión que transportaba a Gustavo Petro en campaña, el de los charters de ida y vuelta de Marelvis Mesa. La pregunta es, bueno, ¿y quiénes son los dueños? ¿Quién estaba financiando estos viajes para trasladar a Marelvis Mesa hasta Caracas y devolverla a Bogotá, y que tenían que hablar con ella para que no hablara o si hablara? Entonces todo esto está muy raro y muy extraño, y lo más grave de todo esto es por qué Armando Benedetti también dice que otra vez vuelve a la palestra pública la esposa del presidente de la República, que estaba nombrada Laura Sarabia, no era ni por Armando Benedetti, ni por el presidente, ni por nadie, sino que era por Verónica, y lo dice Armando Benedetti. Bueno, esa es una respuesta que solo tiene el presidente Gustavo Petro, la señora Verónica Alcocer y Laura Sarabia, quien le dice, Benedetti, tú sabes por qué te escogió Verónica Alcocer. Lo cierto es que todo es repugnante alrededor de estas revelaciones, grabaciones con el peor lenguaje de Armando Benedetti, que ostentó una de las embajadas, dignidades más importantes en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Un lenguaje de mafiosos, un lenguaje de intrigas y por supuesto de traiciones. Hablando de reacciones políticas, fue catalogado todo este novelón como una narconovela, así lo llama la senadora Paloma Valencia, que es de la oposición, lo que se ha conocido de la financiación y revelaciones de Armando Benedetti sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro. Han logrado meter al país en un culebrón, al estilo de libretistas de narconovela. Lo que duele es que el país tenga que concentrarse en estos asuntos que nada le aportan a la ciudadanía, mientras que los grandes problemas del país permanecen sin ser atendidos. Eso realmente fue antes de que se conocieran las grabaciones, porque mientras estaban ejerciendo el derecho a réplica, la revista Semana estaba publicando las grabaciones de Armando Benedetti, por las que también Ariel Ávila, que es simpatizante del pacto histórico, él es del partido Alianza Verde, dijo que lo grave del asunto hasta ahora comienza. Esto va a tener repercusiones por lo menos unos 2 o 3 meses más, si no es que son los 3 años. Para el gobierno Petro se puede convertir en un gran lastre. El presidente pensó que sacando al señor Benedetti y Laura Sarabia el gobierno iba a conjurar la crisis, y lo cierto es que no. Y todo parece indicar es que a esta obra de teatro, a esta escena, a esta película le hacen falta varias escenas más. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, esta noche nuevamente de crisis para el presidente Gustavo Petro, que ya sufre las consecuencias del escándalo. El presidente de la Cámara, David Racero, anunció las primeras consecuencias luego de las revelaciones, los audios explosivos del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y que golpean directamente las reformas. El pacto histórico no le teme a ese debate, especialmente los que venimos acompañando al presidente Gustavo Petro, los que hacemos este proyecto democrático alternativo por años y por décadas. Si alguien que se acercó a la campaña en el último año aprovecha el momento de cambio, de expectativa, de nuevo gobierno que está llegando para intentar hacer de las suyas, será completamente rechazado por parte del pacto histórico, no solamente a nivel político, sino también a nivel judicial. Por ahora queda congelado el debate en la Cámara de Representantes, esperando cómo se decanta esta semana. Ahora se dan por sorprendidos, nadie conocía quién era Armando Benedetti. Carlos, hablemos de la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro con las revelaciones. Armando Benedetti, entre otras cosas, sugiriendo que el presidente Petro también es adicto a sustancias psicoactivas.
Bien, arranco entonces por las declaraciones y la gobernabilidad. A mí me parece que las declaraciones de David Racero son serias, son consensuadas, son responsables con el debate que se lleva a cabo en la Cámara. Suspender o congelar hoy las discusiones me parece un muy buen punto. Yo estuve revisando antes de llegar a esta discusión la convocatoria mañana a discutir o dialogar el tema de la reforma a la salud, y creo que sí yo estaba en el orden del día y no se alcanzó a levantar. Entonces, en ese sentido me parece que es serio, que es responsable suspender, porque el ambiente y la opinión pública debe fijar su atención en otros temas. Ahora bien, que eso tenga consecuencias, claro que tiene consecuencias, y tiene consecuencias en 2 puntos fundamentalmente. Lo primero es que esta discusión seguramente se va a ir hasta el 2024, porque lamentablemente empezamos elecciones y la agenda pública y la agenda, digamos, de trabajo de los congresistas, de muchos de ellos, se va a cifrar en las regiones y no le va a poner atención a las reformas. Entonces seguramente todo eso que fue prometido para los jóvenes se va a trasladar hasta el 24, o a los colombianos que votaron por el pacto histórico. Y ahí creo que, para cerrar, es mi gran preocupación. Lo que sucedió en estos hechos es lamentable, por lo que de una u otra forma generó una expectativa y que movilizó el cambio y la votación entre los jóvenes, que, para cerrar, en el 7º estudio sobre jóvenes que hizo la Universidad del Rosario y Everest Stiftung con cifras y conceptos, señala que la gran mayoría de jóvenes ha dejado de creer en el cambio, ha dejado de creer en la imagen del presidente y, ojo, no votaría casi en un 62% por candidatos que estén afiliados a la imagen de Gustavo Petro. Senador Ramírez. María Camila, yo le quiero aclarar a los colombianos y sobre lo que dice Carlos. El presidente de la corporación, la mesa directiva, puede cambiar el orden del día un día antes, la mañana antes de la tarde que tenga una plenaria, e incluso concuerda con lo que acaba de decir el ministro de Salud sobre la reforma a la salud, que tiene que seguir adelante. Entonces, si fuera real y no una mentira, como lo dijo el presidente de la Cámara, que no iban a seguir las reformas sociales, ya hubiera cambiado el orden del día o hubiera citado a la plenaria solamente para anunciar proyectos del orden del día y no dejar fijado la reforma de la salud como primer y único punto del orden del día de la plenaria de la Cámara. Eso es lo primero. Lo segundo, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. En este momento estamos pendientes de la reglamentación del plan de desarrollo. La reforma pensional, nosotros acompañamos muchos de los temas de la reforma pensional. La reforma a la salud, se requiere una reforma a la salud, se requiere estar modificándola y mejorándola. Otra cosa es que no estemos de acuerdo con esta reforma a la salud. Una reforma laboral, también se requiere modificar ciertos aspectos del trabajo en Colombia para generar más puestos de trabajo, no esta reforma laboral. Entonces yo lo que digo es, se requieren de reformas, de proyectos de ley, de mejoras, de corregir ciertos temas en el país en un momento histórico que estamos viviendo, que es que están dejando de explorar hidrocarburos y que Colombia va hacia una desaceleración económica. Más este problema, pues los colombianos están con miedo porque dicen, bueno, ¿y quién se preocupa por los problemas que yo tengo como ciudadano colombiano si el presidente está dedicado a responder y a darle todos estos problemas que ha tenido desde que comenzó? Y lo otro que nadie dice, usted cambia en su gabinete 10 ministros, es comenzar de nuevo un gobierno en tan solo 10 meses que llevamos. Concejal Cuesta, quiero preguntarle si el presidente... Sobre ese tema, ¿es posible que el presidente Petro gobierne al tiempo que se defiende? Son muchos frentes a la vez, el hijo, el hermano, Laura Sarabia, Benedetti... Es que los ataques comenzaron exactamente el mismo 7 de agosto y hemos gobernado. ¿A cómo está el dólar hoy? 4.000 y piquito, 4.300 algo. Si quieren les explico por qué. Noticia para el Centro Democrático. No, si quieren les explico por qué. 4.250. ¿Me permites explicarme por yo qué? estoy hablando y permítame Porque decirlo. las reformas no pasan en el Congreso con todo este escándalo. Decían, porque usted me dice, a Petro, entre otras cosas, no ahora en este gobierno. Yo hice parte del gobierno de la Bogotá Humana. Y nos tocó exactamente lo mismo. Es que cuando nosotros nos comprometemos en serio y a fondo con reformas sustantivas para que, entre otras cosas, modifiquen las realidades de inequidad que tiene este país, a mi amigo senador le quiero decir, no yo, entre otras cosas, los estudios de Naciones Unidas, somos el segundo país más desigual en América Latina, solamente nos aventaja Brasil. Cuando me dice usted que usted ve que efectivamente en este país ya no hay lugar para esa prédica entre ricos y pobres, yo le quiero dar un dato estadístico. El 1,4% de los propietarios de la tierra son los dueños del 70% de la tierra fértil en Colombia. Eso se llama latifundismo.
Eso es lo que impide el proceso de la industrialización y de la modernización económica en Colombia. De tal manera que nosotros ahora mismo estamos haciendo lo que siempre hemos sabido hacer desde la Bogotá humana. Gobernar, obviamente defendernos y gobernar bien. Entonces, mire estos datos macroeconómicos. El primero, el dólar en caída libre. Y decían que cuando llegara Petro esto era el desastre. 2, la OCDE, no José Cuesta, la OCDE, dice que Colombia ocupa el 4º lugar de los países con mayores perspectivas de crecimiento económico. La logramos sacar en 3% en el más reciente dato. 3, el Fondo Monetario Internacional, que tanto le gustaba al expresidente Uribe, acaba de decir una cosa que es incontrastable. La política económica del presidente Gustavo Petro es seria y va en el camino correcto. Y una última cosa, a propósito de gestión y de gobierno. Dice un experto que las 2 asignaturas más importantes que tiene un gobernante para mostrar y para que sea objeto de evaluación son 2. Política económica seria, pasamos el examen y bastante alto. Y la otra, política internacional. Hoy ya no somos la vergüenza en el mundo. Hay unos diálogos equilibrados, horizontales, entre el presidente de la República en representación del Estado colombiano, con Estados Unidos, con Europa y con Asia. No sé si fuimos vergüenza y no sé si lo fuimos, dejamos de serlo. Carlos. Derecho de réplica. Bueno, rápidamente. Entonces, concejal, varias cosas. Yo estoy de acuerdo con muchas de las posiciones que usted acaba de señalar, como por ejemplo con las declaraciones del Fondo Monetario Internacional, pero yo creo que para la audiencia es absolutamente claro y debe quedar muy claro que el dólar... ¿Por qué baja el dólar? Sí, es que el dólar no baja por lo que ha venido pasando. El dólar está bajando es porque los mercados sienten más tranquilidad porque las reformas que radicalizan y polarizan la discusión y que tienen enfrentados a los grandes desarrolladores de progreso y, valga la redundancia, desarrollo del país, ¿sí?, quedan más tranquilos porque las reformas se congelan. Eso no significa que las reformas no sean necesarias y claramente necesitamos reformas sustanciales, por lo que usted acaba también de señalar de que seguimos siendo un país inequitativo, de más pobres que de ricos. Pero hay que tener la claridad para que la ciudadanía, y ese es el punto en el que yo quiero cerrar, es que no puede ser que sigamos siendo irresponsables frente a los medios de comunicación o frente a la opinión pública de ser polarizadores y sectarios en nuestros comentarios. Nuestros comentarios pueden ser subjetivos, pero las razones están allí. Entonces uno no puede decir abiertamente a cámara que hoy bajó el dólar porque tenemos un muy buen gobierno o porque tenemos una excelente institucionalidad. Es todo lo contrario. El dólar está bajando es porque los mercados están tranquilos por la situación que se está viendo de crisis alrededor del aplazamiento de las reformas. Y ya cierro con lo siguiente. Es muy importante que sí se den reformas, es muy importante que sean sustantivas, pero es mucho más importante que sean concertadas y que sean progresivas. Ningún cambio comportamental en cultura política en el mundo se da radicalmente. Yo lo que quiero decir es que yo no desconozco la diferencia de ricos y pobres o la desigualdad que tiene Colombia. Lo que estoy hablando es que gobiernos de la ultraderecha, como ustedes nos llaman, son los que más han hecho por los más vulnerables del país en materia, por ejemplo, por hablar solo de un tema, de transferencias económicas, de transferencias monetarias. Cosa que, por ejemplo, este gobierno va a dejar a 2 millones de hogares por fuera de la nueva transferencia monetaria que se llama renta ciudadana, solamente por mencionar algo. O va a dejar más pobres por el hecho de no estar explorando gas e hidrocarburos, o por el hecho de estar abandonando una política minería, o por el hecho de no tener una política de seguridad que lo que está generando es una inseguridad y una extorsión en todo el territorio nacional, que eso también perjudica el sector agropecuario y la tierra en la zona rural dispersa. Y lo más importante, ustedes dicen que es que Álvaro Uribe es el más amigo del FMI, solamente le quiero recordar, Gustavo Petro y el exministro Campo estaban pidiendo un crédito flexible ante el Fondo Monetario Internacional hace unos meses y se los otorgaron. Entonces, solamente para mencionar que este gobierno, el de la ultraizquierda o como lo quieran llamar, que yo no creo eso de derecha e izquierda, estaba también pidiendo créditos al Fondo Monetario Internacional. Y solamente para decir que supuestamente éramos una vergüenza internacional, pero yo veía al presidente Duque con muy buenas relaciones en toda Latinoamérica, menos con las dictaduras de Latinoamérica, con Estados Unidos, por ejemplo, o con los demás países de Latinoamérica. Sí, cosa que, por ejemplo, hoy declaran persona no grata al presidente de Colombia en Perú, se agarra con el presidente de Guatemala, hoy no es capaz de hacer lo mismo que el presidente de Chile, de reconocer la violación de derechos humanos en Venezuela, y obviamente no quiero seguir mencionando de ahí todas las peleas que ha armado con otros presidentes. Quiero que hablemos de chuzadas. A ver. Entonces los chuzadores
nos acusaron a nosotros de chuzadores, imagínense. Los que se inventaron, bueno, tampoco que se inventaron, los que hicieron una política de Estado para adelantar un proceso sistemático de violación de derechos humanos en el embrujo autoritario de Álvaro Uribe Vélez durante 8 años, en donde se dedicaron a través del DAS a espiar y a interceptar telefónicamente en forma ilegal. Yo quiero contarle una cosa a los televidentes, yo soy víctima de las chuzadas, debidamente reconocido por parte de las autoridades competentes, cuando era miembro activo del Polo Democrático. Y entonces imagínense que a raíz, efectivamente, de una interceptación ilegal en contra de María Elvis Mesa y Paola, que trabajaban con Laura Sarabia, inmediatamente los chuzadores dijeron: ahora nuevamente la vergüenza en el gobierno del presidente Petro. Empezaron a chuzar a la oposición y David Luna ya interpuso una denuncia, etcétera, etcétera. Y hoy encontramos las llaves de la incertidumbre, Eso es cierto. de la incógnita. Apareció el patrullero tranquilamente diciendo 2 cosas importantes que hay que contarle a nuestros televidentes. Primero, yo soy patrullero, dice él, de la Policía Nacional, trabajo con el Servicio de Inteligencia y mi blanco objetivo era el Clan del Golfo. Y en esa tarea de infiltración logré una fuente humana, un hombre que estaba vinculado al Clan del Golfo. Y efectivamente, por allá sobre septiembre u octubre, entregó una información importante, que luego de la valoración permitió la ejecución de una acción contundente contra el Clan del Golfo. Y luego dice, esa misma fuente humana me entregó la información de estos 2 teléfonos. O sea, otro entrampamiento. María Elvis Mesa y por supuesto Paola. Yo se las entrego al fiscal, el fiscal efectivamente hace la valoración y se lo entrega al juez de garantías, de tal manera que quedó suficientemente claro que en el gobierno colombiano nadie autorizó chuzar ilegalmente o hacer las interceptaciones ilegales a María Elvis y a Paola, que luego, y ojo con esta denuncia que hace Miguel Ángel del Río, el mismo agente de policía dice: hicimos la verificación en las interceptaciones que resultaron ilegales y no estaban aportando nada para el objetivo que es el Clan del Golfo, la suspenden. ¿Y sabe qué hace el jefe de la oposición? El señor fiscal Barbosa, la sostiene, dice Miguel Ángel del Río, que dejo claro la fuente, quien lo afirmó, la mantiene en términos de interceptación durante 9 días más. ¿Quiénes chuzan en Colombia? Es la pregunta, después de la afirmación y la claridad que entregó el patrullero. Resulta sorprendente que hoy las personas afectas al gobierno no reconozcan. Esa actitud de soberbia y provocadora no es la mejor en un momento que hay muchas preguntas. No puede ser que ahora el fiscal resulte responsable, como da después a conocer que habían chuzado, ahora resulta que era un entrampamiento de él hacia Laura Sarabia o la señora que le ayudaba en el servicio o Armando Benedetti. Eso no es creíble. Y lo más importante de todo es, ojalá el gobierno baje la cabeza, reconozca y le dé respuestas para poder avanzar como país en este escándalo. Estamos en Zona Franca hablando, por supuesto, de la tormenta política que tiene el presidente Petro y algunos cercanos al gobierno dando explicaciones sobre el ventilador de Benedetti, que no solo le cayó al presidente Petro y a su ex jefa de gabinete Laura Sarabia, también al ministro de la Política Alfonso Prada, el que era hace apenas unos meses diciendo a Benedetti que él y su mujer se robaron el ministerio, justamente o propósitamente sería el Ministerio de Política de Colombia. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Zona Franca. Si no hubiera sido por mí, no gana ni hueputa, no gana nunca. A que me deje tratamiento, tengo que ir a grabar, no sé qué mojar, y tu imputada, y la gente, ¿qué hace usted aquí? ¿Y eso? Oye, que una hoja de vida como una verga, quiere que te... Nada. Señor Prada, se robó todo el ministerio con la mujer. Señor Roy, envía todo el hueputa. Todo. Y en la última mes no dio ni un peso, ni una persona para ver. O sea, suena que es. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de Armando Benedetti, de todo lo que hay alrededor de sus audios explosivos. Audios por los que, por supuesto, ha recibido retaliación, si usted lo quiere ver así, del canciller Álvaro Leiva, diciendo que no es posible creerle a un drogadicto. Armando Benedetti se defiende con este trino, diciendo, entre otras cosas, que quieren minar, dice él, es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme
y esta es la última parte en la que se están centrando, de futuras cosas que pueda decir. Y por su parte, también hay pronunciamiento del abogado de la doctora Laura Sarabia, emitiendo un comunicado corto, diciendo que como jefe de gabinete, en todo momento y en cada actuación, protegió fielmente, finalmente, la institucionalidad con honestidad y transparencia, que es la forma de decirlo, tratando un poquito de traducirles, que no le dio gabelas, que no le dio mermelada a Armando Benedetti. Concejal Cuesta, su reflexión final sobre la discusión de hoy. Hay marchas para el próximo 7 de junio. En los próximos días, ¿cómo cree que va a terminar esto para el presidente Petro? Bueno, lo primero que quiero decir es que Colombia merece la verdad total frente a esta situación y que la estamos nosotros mismos como pacto histórico exigiendo. Y por supuesto, defensa irreductible de la democracia. Por eso vamos a marchar este próximo 7 de junio. ¿Usted cree que esto va a salir bien, que la gente va a salir a la calle a marchar? Yo confío plenamente en Gustavo Petro, lo conozco muy bien. Usted un día me hizo una revelación muy bonita, que había leído el libro de Gustavo Petro. Yo conozco a Petro desde la época de la guerrilla, y yo también fui miembro de la guerrilla del M-19. Usted me dice, tengo la confianza absoluta en Petro, total. A quienes comparan, ya una última, concejal Cuesta, quienes dicen esto es como el 8000 o más grave, ¿usted qué les dice? Esa es la matriz mediática de los que nos acusaron de chuzadores, siendo ellos los que aplicaron la política de chuzar a la oposición, a magistrados, a periodistas, a defensores de derechos humanos. Senador Ramírez. Pues primero que todo, en esto puedo estar de acuerdo con el concejal, que los colombianos sepan la verdad, que sepan qué está detrás de todo esto, sobre todo de la financiación ilegal de la campaña presidencial, que sepamos cuál es el trasfondo que hay con la persona que le ayudaba en la casa a Laura Sarabia y por qué surge a través de todo esto, que las autoridades también den resultados sobre lo que pasó con el hijo, con las personas en el departamento del Atlántico y que podamos avanzar como país. Carlos. Varias consideraciones. Yo no creo que vayamos a tener un apoyo mayoritario como en otrora tenía Gustavo Petro en las calles. Y eso no es mi pensamiento subjetivo, es lo que me dicen los estudios de percepción. Todos, 26 encuestas, muestran que Gustavo Petro ha perdido respaldo de la ciudadanía. 2, estoy completamente de acuerdo que sí hay una matriz de opinión que está moviendo la oposición y es el tema del 8000 o del 16000. Ese es un sofisma y un simbolismo para desprestigiar y deslegitimar. 3, yo le pediría al gobierno nacional que haga una estrategia de comunicación y construya una narrativa transversal para que todos los funcionarios puedan comunicarse asertivamente. Las declaraciones del canciller son lamentables, porque señala a los periodistas diciéndoles o preguntándoles por qué entrevistan a alguien que entre comillas es drogadicto y que no tiene la legitimidad. Pero entonces, ¿por qué lo nombra él? ¿Y por qué el gobierno lo mete a su gobierno? Esa es una buena reflexión, que fue el gobierno el que termina metiendo a Armando Benedetti y nombrándolo embajador en Venezuela. Una última ya para despedirme, senador Ramírez, ¿usted cree que esto va a llegar a alguna decisión política en la comisión de acusación contra el presidente Petro? Yo no creo que pueda pasar algo en la comisión de acusaciones a menos que tengamos información mucho más relevante de la que se ha conocido hasta ahora. Si dado caso que Armando Benedetti pueda llegar a hablar mucho más, a dar pruebas, lugares, tiempo, digamos, de más pruebas contundentes, yo creo que la comisión de acusación estaría presionada por la ciudadanía y por los colombianos de dar resultados. De otra manera no. La llave la tiene Armando Benedetti, que dice futuras cosas que pueda decir. Es la sentencia al gobierno del presidente Petro, que muy seguramente está pensando, hombre, ¿qué será lo que tiene que decir Armando Benedetti alrededor de la financiación con ese tono vulgar, ese tono soez, altanero y agresivo, que se atreve incluso a amenazar al propio presidente Gustavo Petro? Las apuestas están sentadas, esa es la gráfica, ese es el panorama, lo ven ustedes en pantalla, de lo que hay hasta el momento en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes para un eventual escenario político, jurídico del presidente Gustavo Petro. Llegamos al final esta noche de Zona Franca con Carlos Arias, Santiago Osorio, discúlpeme, el concejal Cuesta del Pacto Histórico, concejal de Bogotá, y el senador Ciro Ramírez esta noche hablando de la crisis del presidente Gustavo Petro, una crisis que dicen incluso simpatizantes del gobierno apenas comienza. Los dejamos con la programación habitual. A continuación, Más Allá, que tengan una feliz noche y que descansen.